las preguntas que podemos hacernos ante los ataques a la familia y a la vida del ser humano es ¿de dónde nos viene todo esto? En 5 minutos por la vida trataremos de profundizar en esa pregunta, buscando comprender sus raíces y las consecuencias que tienen en el mundo de hoy. Fue un informe preparado por Henry Kissinger para el gobierno de Nixon, que fue presentado en 1974. En ese momento se hizo un estudio viendo que los Estados Unidos requería una gran cantidad de recursos naturales de los países del tercer mundo y dichos países tenían una serie de inestabilidades y demás, y que a futuro la población de esos países era muy creciente. Entonces se hizo un estudio en el cual ellos vieron que intervenir en términos demográficos era de máxima importancia para la seguridad de los Estados Unidos. El informe Kissinger se va a desclasificar hacia 1989, que es justamente cuando termina la Guerra Fría y cuando Estados Unidos aparece como la potencia hegemónica en el sistema internacional y que por tanto va a ser el que dicte el orden internacional. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Un cambio cultural. ¿Y cómo se hizo ese cambio cultural? Pues con una serie de estrategias de hacerlo ver que es por tu bienestar, la familia pequeña vive mejor, eslogans, fotografías, emplear modelos reconocidos, etcétera, etcétera. Entonces se va a tratar de llevar a la mujer a otros ámbitos. Obviamente todas tenemos derecho a estudiar, a trabajar, pero la intencionalidad que tiene este informe es otra y es de carácter político. Una frase que viene en una parte como suelta dentro del informe, que tiene una gran influencia en el tema Provida, es la siguiente: ningún país ha reducido el crecimiento de su población sin recurrir al aborto. ¿Qué quiere decir esto? Que para uno reducir la población de un país no solamente basta con campañas educativas, pues de este tipo, si lo podemos llamar educativas, sino que tiene que tener recursos concretos como el aborto. Por eso el interés en trabajar por el derecho a la libre elección de la mujer y la maternidad y no sé qué, que simplemente son formas enmascaradas de hablar de necesitamos el aborto porque es la única forma de bajar tasas de población. Cuando se empieza a promover temas como el aborto, la anticoncepción, por medio de la legislación, de las sentencias, lo que se empieza a hacer también es decirle a la mujer que ella debe optar por estas otras vías que van en contra de su misma dignidad, que atentan contra la vida de ese no nacido. Así también se controla la población, se disminuye la natalidad y de esa manera se ven privilegiadas las políticas antivida que estas agencias internacionales quieren promover. Como los mayores ya tenían formado como su identidad cultural y demás, ese cambio en ellos era muy difícil, entonces había que invertir era en la educación de los niños, porque son a los que uno les puede programar el cassette, pues por decirlo de algún modo. Entonces hay que trabajar es en la educación infantil, y después dice, lo cual sucede alrededor del 4º grado. Entonces todos estos programas, por eso hoy, ¿cómo nos afecta hoy? ¿Cómo son los programas de educación sexual? ¿Desde qué edad empiezan? Desde preescolar están empezando los programas de educación sexual. No vienen para los universitarios, no, vienen para los niños y con unas políticas muy claras. Cuando se le da el estatus de derecho, se trata como un derecho humano, el aborto o la anticoncepción, de esa manera estos organismos pueden hacer presiones más fuertes para que los estados tengan que aceptar estas políticas, y si no, por ejemplo, se puede dar lugar a sanciones diplomáticas o económicas. Como vemos, detrás de los ataques a la vida y a la familia hay intereses de diferente índole, entre ellos políticos y económicos. Abramos los ojos y no dejemos que otros piensen y decidan por nosotros.